Pues estamos en el tercer día de este primer Foro Internacional de Innovación en la Justicia. El día de hoy estamos tratando el tema de justicia digital y acabamos de terminar esta interesantísima conferencia magistral a cargo del juez de la Suprema Corte de Columbia Británica en Canadá, David Masuhara, quien fue presentado por Omar Guerrero, socio de Hogan Lovells. Pues ahora tendremos el siguiente panel denominado Innovación Tecnológica y sus aplicaciones en la justicia. Nos acompañarán para este panel Jaime Arellano, quien es director del Centro de Estudios de Justicia para las Américas, el CEJA, que tiene su sede en Chile. Estará también Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile. Y también formará parte de este panel Juan Gustavo Corbalán, fiscal adjunto del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Para moderar este panel nos acompaña Erika. Erika es doctora en antropología por el CIESAS de la Ciudad de México. Su investigación se enfoca sobre todo en el funcionamiento cotidiano de tribunales estatales y los significados que construyen los funcionarios judiciales respecto de su labor, la antropología y la sociología jurídica. También ha desarrollado reflexiones académicas sobre su trabajo como abogada y antropóloga sobre el acompañamiento jurídico a pueblos indígenas por su derecho a la libre determinación. Erika actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues con esto damos inicio a este panel Innovación Tecnológica y sus aplicaciones en la justicia. Buenos días a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a este panel titulado Innovación Tecnológica y sus aplicaciones de justicia. El objetivo del panel es justamente hablar sobre el uso de tecnologías de la información en los tribunales y los distintos procesos de impartición de justicia. Para ello tenemos un panel de lujo. Me voy a permitir en un primer momento nombrar a nuestros panelistas y para después otorgarles el uso de la voz. En primer lugar, tendremos la participación de Jaime Arellano. Él es director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas en Chile. Posteriormente tendremos la presentación de Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile. Y finalmente, la presentación de Juan Gustavo Corbalán, fiscal adjunto del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Sin más, yo le dejaría el uso de la voz a Jaime Arellano hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Voy a aprovechar de compartir pantalla entonces para conversar un poco de lo que voy a llamar justicia digital, y sé que esto es arbitrario, justicia digital o cómo se están integrando la tecnología y la justicia. Y el primer tema es decir, bueno, cuando estamos planteándonos esta integración, lo que estamos buscando finalmente es acceso efectivo a justicia y cómo la tecnología ayuda a ello. Y ese es un tema muy importante. El orden de los factores sí altera aquí. Lo importante es una tecnología al servicio de la justicia y no viceversa. Y bueno, en rojo ustedes pueden ver, yo identifico en esta que es, insisto, una esquematización arbitraria mía, las áreas en que la justicia ha ido de alguna manera en los países más desarrollados y progresivamente en América Latina, integrándose con tecnología, por ejemplo, en el área de la asistencia jurídica, luego las soluciones adecuadas por tipo de conflicto, por las personas involucradas, para superar barreras y finalmente para que estas soluciones, además de adecuadas, sean efectivas. Y ven ustedes en rojo los recuadros que de alguna manera van mostrando dónde es que se desarrolla fuertemente lo que llamo por ahora provisoriamente la justicia digital. Y finalmente, y no puedo olvidarlo, antes que todo esto ocurra, antes de la asistencia jurídica, de las soluciones de conflictos y de las soluciones efectivas, en el diseño, es decir, en la detección de necesidades insatisfechas y en el diseño de estos modelos de solución de conflictos también, obviamente la tecnología está empezando a ayudarnos fuertemente. Tecnología al servicio de la justicia, insisto, en ese orden y no a la inversa, significa
que en general cuando estamos diseñando modelos de solución de conflictos buscamos identificar y priorizar las necesidades y como les decía ya en eso está ayudando la tecnología. Pero cuando incorporamos a su vez tecnología, curiosamente, a la solución de conflictos y al diseño de esos modelos, tenemos que necesariamente enfrentarnos a la brecha digital y como un derivado a la brecha de género que a veces se nos produce en materia de tecnología y luego lo que constatamos a propósito de la pandemia y es que en general contábamos con plataformas tecnológicas no necesariamente adecuadas para la solución de conflictos sometidos al sistema de justicia, sino más bien plataformas comerciales que fuimos adaptando, como la que estamos usando hoy, a la impartición de justicia o incluso a mecanismos colaborativos o a otras áreas de impartición de justicia. Y por lo tanto nos enfrentamos a menudo, ahora lo miro desde el lado contrario, a modelos procesales no necesariamente adecuados para el uso de plataformas, cuestiones en las que podemos trabajar. Y como lo sabemos, la pandemia significó también, lamentablemente, la exclusión, en muchos casos, de la asistencia jurídica y de los mecanismos colaborativos, sobre todo en las primeras semanas, cuestión que después se fue revirtiendo en países como Argentina, colega que nos acompaña y que rápidamente fue incorporando la mediación otra vez dentro de esta situación. Y entonces, frente a eso, frente a estos obstáculos a la justicia digital, yo planteo idea J, la idea de justicia, es decir, una inversión digital estratégica de acceso a justicia, que es algo que de manera progresiva debiéramos ir haciendo en América Latina, especialmente a propósito de lo que hemos enfrentado. Si estas son las líneas de trabajo en que usualmente se manifiesta la tecnología en relación a la justicia, bueno, entonces en la asistencia jurídica obviamente es un área en la que hay una necesidad de solucionar ese tema de brechas. Alfabetización digital es una cuestión que necesitamos trabajar. Mucha de nuestra población no está familiarizada con la tecnología y por mucho que instalemos tecnología en la provisión de asistencia jurídica, en la provisión de mecanismos colaborativos o en las soluciones judiciales propiamente tales, tenemos un problema de acceso de la ciudadanía que no está familiarizada con lo digital o que tiene problemas de acceso derechamente tecnológico, es decir, la brecha digital en sentido realmente material. Y entonces ahí hay cuestiones en las que debiéramos estar trabajando fuertemente en América Latina, como la regulación de las bandas anchas móviles hoy en día, que van entrando con la nueva tecnología 5G, y sin embargo en la mayoría de nuestros países, a diferencia de los países desarrollados, no contamos con flat fees, es decir, con un precio parejo, no importa cuánto sea el consumo. Hay discusiones de mercado, si ustedes quieren, pero en general eso podría ayudar muchísimo. O la reserva de parte de la banda de 5G para efectos de servicio público. El espectro es limitado, los estados lo entregan para el uso privado y sin embargo, perdón, muchas veces no estamos reservando parte de esa banda para uso público o estatal. Y luego, obviamente, el uso de portales y aplicaciones de ayuda que permitan, o de autoayuda que permitan a la ciudadanía justamente avanzar en esa alfabetización. En lo geográfico nos enfrentamos a menudo con la imposibilidad de las personas de acceder a la banda ancha domiciliaria. Y ahí entonces las alternativas surgen como la creación de centros comunitarios de asistencia jurídica virtual móvil, incluso decir el traslado de verdaderas oficinas hacia zonas rurales para determinadas épocas del año o en determinados días de la semana que generen estos accesos, y si a eso le incorporamos además una tecnología móvil a esos centros, obviamente lo que facilitamos es el acceso a información y orientación propio de la asistencia jurídica, un lugar para desarrollar el ROC o ODR, resolución online de conflictos, un lugar para desarrollar soluciones colaborativas o resolución alternativa de conflictos, y un lugar, ya sea físico o virtual, para comparecer, testificar y participar de audiencias cuando se dé una justicia de carácter virtual. Un segundo tema es la tramitación electrónica, no me voy a detener porque en eso Soledad va a dar a conocer el sistema de tramitación electrónica chileno, que es muy interesante, pero obviamente ahí sí hago una distinción muy importante entre la tramitación electrónica propiamente tal
y simplemente los expedientes digitalizados que han tendido a confundirse con eso. La tramitación electrónica es más compleja y es parte de lo que explicará Soledad en su momento. Y luego lo que tiendo yo a llamar propiamente la justicia virtual, es decir, la deslocalización de la realización de la actividad de carácter colaborativo o las audiencias preparatorias o previas en los sistemas de justicia orales civiles, laborales, de familia y penales, o derechamente la justicia virtual entendida como el desarrollo del juicio virtual propiamente tal, ya sea, insisto, de modo virtual o remoto, como algunos prefieren llamarlo, o de modo híbrido. Y hablo de lo híbrido porque estoy convencido que mucho de lo que ha ocurrido durante la pandemia nos va a llevar, a un mix entre lo presencial y lo virtual o remoto. Y no los procedimientos no van a ser blanco o negro, no van a ser binarios a pesar de lo digital, de lo que estamos hablando, sino que muy a menudo los procesos y los procedimientos regulatorios también van a tener un mix entre lo presencial y lo virtual, dependiendo de conveniencia, obstáculos a vencer, accesos a facilitar, etc. Y obviamente esto ha sido motivo de debate, no me voy a detener en detalle en ello, pero el debate ha sido de principios y garantías, la necesidad o no de presencia de las partes para desarrollar ciertas metodologías como los mecanismos colaborativos, para las audiencias en que no se desarrolla producción probatoria, en que en general pareciera no ser el tema, y en cambio cuando hay producción probatoria, ahí ha venido muy fuerte el debate sobre la necesidad de la presencia o la posibilidad de la virtualidad. Nosotros en CEJA exploramos eso y desarrollamos un trabajo propositivo que avanzaba hacia lo híbrido y avanzaba hacia lo virtual, haciendo distinciones en base a los principios y garantías envueltos. Por lo tanto, a las personas involucradas, al tipo de debate, sobre todo penal o de familia o laboral de que se trataba, y al tipo de prueba a producir, la posibilidad de confrontar, de controlar la calidad de la información y por lo tanto también las posibilidades de percepción y de inmediación del tribunal y de las partes también. Y para solucionar en parte esto es que una inversión digital estratégica de acceso a justicia debiera avanzar en América Latina al desarrollo de plataformas y apps en base a las garantías procesales, es decir, empezar a pensar en diseños para justicia, para mecanismos alternativos de resolución de justicia, como lo están haciendo en los países del hemisferio norte. En América Latina ya lo estamos haciendo hace un tiempo, por cierto, pero seguir profundizando en ello, y a su vez modelos de solución de conflictos para la justicia digital, es decir, a la inversa, pensar en cómo adaptamos eventualmente los procesos a ciertos requerimientos tecnológicos, pero garantizando el cumplimiento de estos principios. La resolución online de conflictos, el ODR, obviamente que se está desarrollando fuertemente, pero sobre todo a partir, digamos, del intercambio privado, a partir de la solución de conflictos del consumidor, fundamentalmente con grandes sitios de venta, eBay, Amazon, etc. Pero los ODR hace bastante tiempo han estado rompiendo la idea de solución de conflictos, especialmente de baja intensidad o de baja complejidad, facilitando nuevamente una vuelta, curiosamente, a la asincronía, cuando en América Latina en general estuvimos instalando la idea de juicios orales y por lo tanto de la sincronía. Curiosamente el ODR lo que hace es volver a la asincronía y aprovechar eso cuando esto es útil. Parametriza, resuelve, facilita por lo tanto el acceso a la solución del conflicto y sobre todo además el uso de la inteligencia artificial, a la que no me voy a referir porque no soy experto, lo hará después Juan Guillermo Corbalán, pero permite además ir aprendiendo y rediseñando estos modelos de solución de conflictos. El debate ahí siempre va a ser, igual que ocurre con el arbitraje, la privatización de la justicia, cuando la solución, insisto, del ROC o del ODR no es estatal, sino que es privada, y a partir de eso el eventual secreto del conflicto y de su solución, y eventualmente incluso el posible ocultamiento de abusos de la parte y un desequilibrio de poderes. Son algunos de los debates que se presentan. No me parece que sean suficientes, no me parece que sean suficientes para romper, pero sí que tener en cuenta en su momento. Y finalmente, la inteligencia artificial, a la que se va a referir, entiendo,
Juan Corbalán en un momento más, pero simplemente señalar que en el hemisferio norte y en América Latina progresivamente estamos empezando a considerar o a usar no solo para el apoyo de la operación, sino sobre el apoyo al diseño de los modelos de solución de conflictos para el aprendizaje y mejora. Aquí de repente viene esta duda o este temor a la inteligencia artificial sustitutiva, una especie de tecnología sustitutiva en vez de disruptiva, y yo francamente siempre estoy mirándola como una tecnología disruptiva, es verdad, que va rompiendo la manera de solucionar los temas, pero en positivo, en el sentido de que, por ejemplo, permite analizar los modelos de solución de conflictos con mucho más información y repensarlos con esta cantidad de información y con el apoyo de máquinas. O analizar la consistencia y la predictibilidad de los fallos, que es una cuestión que permanentemente tenemos en América Latina como un problema, o de los procesos decisionales judiciales y los comportamientos prejuiciosos, cuestión que ya están haciendo en el hemisferio norte hace un tiempo, que a los jueces los pone un poco nerviosos, pero que significa, bueno, analizar la consistencia y la predictibilidad. El apoyo a la operación, no lo tengo que decir, en Estados Unidos, en Europa, las inteligencias artificiales ayudan, por ejemplo, a los abogados y abogadas a desarrollar estrategias de negociación, de litigación, incluso recursivas, a partir de la información de amplias bases de datos consistentes sobre la manera en que un tribunal o incluso un juez en particular soluciona determinados conflictos o la viabilidad de obtener en juicio vis a vis la preferencia de negociar. Y termino aquí diciendo que el debate en torno a la inteligencia artificial, solo por poner algunos ejemplos, por cierto, son las bases de datos parciales o lo que comúnmente se llama, digamos, el bias, el diseño parcial eventualmente de estas inteligencias artificiales, la falta de auditoría cuando eso se produce y cierto grado de conservadurismo en la interpretación por funcionar fundamentalmente con una mirada hacia atrás y no proactiva. Pero obviamente todas estas son solo, en general, temores que tienen que colocarse en el debate del uso e incorporación de la tecnología y de la inteligencia artificial, que estoy convencido va a ir ayudando muchísimo al mejoramiento de la justicia, al mejoramiento del acceso a la justicia, que es lo que nos interesa. Ahí quedo. Muchísimas gracias por el momento. Les devuelvo la pantalla. Muchísimas gracias. Ministra Piñero, tiene la palabra hasta por 10 minutos. Su micrófono está cerrado. Muchas gracias, agradezco la invitación y espero que con lo que voy a exponer pueda presentar de alguna manera cómo funciona el sistema en Chile. Voy a abordar 3 temas generales, un poco de historia de cómo se ha incorporado la tecnología, lo segundo, tratar de describir algunas de las situaciones que plantea nuestro sistema y finalmente algunas de sus dificultades y beneficios. En relación a la historia, nosotros comenzamos a incorporar los sistemas informáticos a principios de los años de la década del 90, fines de la década del 80, en donde se implementó un sistema informático para los tribunales civiles en Santiago, que son 30. No precisamente para reemplazarlo por una carpeta digital o expediente digital, sino que simplemente para apoyar la tarea en el sentido de hacer un seguimiento de las causas, lo que permitía desarrollar estadísticas de control básicamente, y sí apoyaba en qué sentido, en que las resoluciones se volvían mucho más fidedignas porque quedaban grabadas en estos sistemas que no podían ser modificados, y en la eventualidad, por ejemplo, de una pérdida de expediente era mucho más fácil acceder a las resoluciones, no necesariamente a las presentaciones de las partes, pero sí a las resoluciones judiciales que podían significar, por ejemplo, una sentencia que se tendría que cumplir, entonces facilitaba la tarea. De esa forma empezamos nosotros a trabajar en sistemas informáticos, muy rudimentarios. La forma más completa comenzó de la mano con las reformas procesales y esencialmente con la reforma procesal penal en el año 2000. Allí se implementó básicamente las audiencias, por lo tanto, de alguna forma desaparecieron los expedientes y el sistema lo que recogía era una historia de la tramitación y una tramitación que se hacía completamente online. Es decir, las partes hacían sus presentaciones, quedaban registradas y las audiencias quedaban registradas por audio. Hasta el día de hoy la ley exige que las audiencias queden registradas por audio y se incorporaban a estas carpetas digitales. Lo mismo sucedió en el año 2005 con la reforma
en materias de familia y el 2008 con la reforma laboral. En todas ellas, la gran mayoría de las actividades de los jueces se realizan en audiencia. Por lo tanto, el registro es un registro de audio que queda en las carpetas. A partir del año 2015 que se dicta una ley sobre tramitación electrónica y que impone que en todas las materias de los tribunales pertenecientes al Poder Judicial, y hago la distinción porque hay tribunales que no pertenecen al Poder Judicial. Entonces, solamente aquellos tribunales que pertenecen al Poder Judicial tenían en esta oportunidad a partir del 2015 la obligación de incorporar completamente las actuaciones de manera digital. Actualmente todos los tribunales que pertenecen al Poder Judicial tramitan por esta vía electrónica, pero tiene algunos matices y aquí voy a pasar a la segunda parte y que tiene que ver con cómo esta fórmula se creó en aquella ley. Lo primero y que me parece interesante es que establece ciertos principios, lo voy a mencionar porque hablan por sí mismos, el equivalente funcional, el principio de la fidelidad, de la publicidad, de la buena fe, de la actualización de los sistemas informáticos, y eso doy fe de que se produce, y de la cooperación en relación a otras instituciones con las que nos relacionamos. Voy a ser un poco más específica en esta situación porque aquí de alguna manera se van asomando algunos problemas que se presentan y que lo señaló ya don Jaime, por ejemplo, al hacer la distinción entre la tramitación electrónica y el expediente digitalizado, que son un poco las cosas distintas. Lo que establece la ley es que dice que todas las demandas y todas las presentaciones durante un proceso deben realizarse a través de esta oficina virtual judicial de forma digital, digitalizadamente. Se ingresan a través de esta oficina que tiene acceso todas las personas. Nosotros los chilenos hoy día tenemos acceso a lo que se llama una clave única que se entrega al momento de entregar, de sacar la cédula de identidad y que nos permite esta clave única hacer gestiones en distintas instituciones públicas y también nos permite hacer gestiones en la oficina judicial virtual. Hay otra forma también de ingresar que es a través de claves que van creando las personas, pero la clave única es una de las que se puede utilizar y esta oficina judicial virtual está disponible en Chile desde el año 2010. La forma de interconectarnos con otras instituciones es a través de convenios en donde, por ejemplo, hay resoluciones que dictan los tribunales que importan envío de oficios o envío de información que se hace inmediatamente al incorporar a la tramitación electrónica una nomenclatura. Nosotros tenemos interconexión con muchos servicios como son el Servicio de Registro Civil, Carabinero, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, la Tesorería General de la República, Servicio de Impuesto Interno, etc. En el año 2018, a propósito de muchos trámites que se solicitaban en tribunales y para facilitarle el acceso a las personas, no solamente a los abogados, sino que a algunas personas que no actúan por medio de patrocinio de abogados, se creó lo que se conoce como el trámite fácil, que está en la página y que tiene que ver con trámites que realizan las personas directamente en tribunales, por ejemplo, a veces devolución de documentos, devolución de lo que antes se conocía como fianzas en materias penales y que no necesariamente los realizan a través de abogados. Y que luego voy a hacerme cargo para explicar un poco. A propósito de la pandemia, en familia se generó una demanda histórica extraordinaria a través de la concesión de ciertos beneficios para retirar fondos previsionales, que es una situación histórica en Chile, nunca antes se había producido, y esto significó en Chile que los tribunales de familia tuvieran una demanda extraordinaria que significa el trabajo o el ingreso habitual de 1 año y medio. Y también se generó aquí un trámite fácil que se llama trámite del 10%, que equivale a lo que uno máximo puede retirar de sus fondos previsionales, que nos ha servido mucho en materia de familia para poder ordenar y organizar este trabajo extraordinario que han tenido que asumir. En el caso de los documentos, aquí la ley hace una distinción y un poco tiene que ver con lo que señaló el profesor. Se habla de si los documentos son digitales, se tienen que incorporar por ese medio, pero también se habla de aquellos documentos que no son digitales y que son documentos papel, llamémoslo así. Y la ley exige que permite que sean digitalizados, es decir, escaneados y subidos a la página, o presentados directamente en el tribunal. En el caso de tratarse de título ejecutivo, la ley establece que deben ser presentados en el tribunal. Esto hace que hayan dos tipos de documentos y dos tipos de tramitación, los que se originan digitalmente, que se pueden originar, por ejemplo, en el Servicio de Registro Civil, un certificado que se tenga que acompañar,
estos necesariamente deben ser incorporados al sistema de forma digital. Y en cambio los en papel tienen estas dos opciones, y lo que genera en tribunales también una dificultad, porque un documento puede ser ingresado escaneado, y no es un documento digital y tampoco es el documento oficial que recibe el tribunal, y esto genera la necesidad eventualmente de realizar una gestión de cotejo del tribunal, que lo pueden pedir las partes o lo puede ordenar el tribunal. La ley hace una excepción y habla de que no se exigirá esta forma de tramitación digital respecto a aquellas personas que digan que no tienen los medios tecnológicos. Y a propósito de la pandemia, nos hemos dado cuenta, sobre todo en familia, que la ley permite que las partes concurran sin patrocinio de abogado. Nos hemos dado cuenta que hay muchísimas personas que no tienen los medios tecnológicos, o que existe una gran brecha tecnológica. Me voy a acercar un poquito más adelante, un poco más en detalle, lo que obviamente nos abre un déficit en materia de acceso a la justicia a propósito de la tecnología. Mucho más visible en estas condiciones de pandemia en que los tribunales han tramitado, y nos ha facilitado sin duda esta forma de tener carpetas digitales en la tramitación, pero que mantenemos una distancia con las personas que acceden a tribunales, porque los tribunales están mayoritariamente cerrados con atenciones excepcionales en forma presencial, y que ha significado que haya un grupo de personas que no ha tenido acceso directamente a tribunales. Se ha intentado subsanar, sobre todo en familia, porque son varias las dificultades, voy a tratar de explicarlas. No solamente el acceso a las personas, porque el tribunal pudiera estar abierto, pero las personas no se pueden trasladar desde un lugar a otro a propósito de la pandemia. En circunstancias normales esto no se va a producir. Lo que se ha tratado de realizar es llegar hacia ellos, hacia sus lugares, y se está llevando a cabo un plan piloto que se llama Conecta, que permite tener lo que hemos denominado tótem en ciertos lugares estratégicos, donde las personas pueden llegar a esos lugares con mayor facilidad y se pueden conectar a los tribunales respectivos desde esos lugares. Esto es recién un plan piloto, pero que de alguna manera lo que pretende es salvar en alguna medida esa brecha, que sin duda sabemos que no es lo suficiente, porque no vemos la posibilidad por ahora de que desde esos lugares se puedan realizar, por ejemplo, audiencias. Solamente están diseñados hoy día para efectos de poder acceder a información o a entregar información, pero no necesariamente para que se desarrollen audiencias. Aquí hemos sido, a propósito de la pandemia, bastante ingeniosos y artesanales en tratar de superar todas estas dificultades. Pero sin duda yo creo que el hecho de que las carpetas sean digitalizadas nos ha ayudado a poder también trasladarnos a nuestros hogares a desarrollar el trabajo, porque no hemos tenido que trasladar grandes cúmulos de expedientes o de papeles. Hemos tenido que trasladar un computador y conectarnos a los sistemas que nos permiten acceder a toda la información que está en ellos. Esta ley también lo que hace es crear la firma electrónica avanzada, la que debe ser usada obligatoriamente por los jueces, las juezas, los secretarios, secretarias, administradores y auxiliares de justicia. ¿Y qué garantía tiene esta firma electrónica? Bueno, esto es obviamente una firma con clave, con un dispositivo que se conoce como token, que no es más que una especie de pendrive que tiene asignadas claves especiales. Esto lo que permite es que las personas puedan obtener desde el propio sistema copias autorizadas de todas aquellas resoluciones que se han firmado por los jueces o de las actuaciones que han realizado los otros auxiliares de justicia, lo que facilita obviamente para quienes tramitan la obtención de estas copias autorizadas. También permite realizar la gestión de patrocinio de poder sin tener que ir al tribunal para efectos de poder hacerlo ante un ministro de fe. Se permite que sea entregado este patrocinio de poder por la firma electrónica del demandante, la firma electrónica avanzada. Si este no tiene la firma electrónica avanzada, bueno, tiene que recurrir a la normativa vigente presencial para que el ministro de fe autorice su firma. Las notificaciones también permite esta ley que sean realizadas por un medio tecnológico que señale la parte, pero debe ser pedido por la parte. Es una facultad que se le entrega a la parte. Y esto es importante precisamente por lo de la brecha tecnológica que hemos conversado. Y en este momento en nuestro país existe un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que pretende que sea obligatoria esta forma de notificación en atención a las dificultades que en pandemia nos hemos enfrentado. Personalmente me parece que esta es una solución que nos abre un problema, que una solución nos puede solucionar por una parte la posibilidad efectivamente de notificar
a las partes, pero nos abre también el problema Una de que... disculpa, si pudiera ir cerrando, gracias. Bien, voy a ser breve, gracias. Este es el problema que les señalo en relación a que si se hace obligatorio con la brecha tecnológica que ya conocemos, nos presenta esa dificultad. Finalmente, sobre los beneficios y las dificultades, voy a tratar de ser muy breve. Tecnológicamente, la brecha no solamente es a nivel de usuario, sino que también es a nivel de personal, no solo por los medios tecnológicos, que muchas veces han tenido que ser personales que los dispongan con sus propios medios, tanto las conexiones como los dispositivos. También tiene que ver con las habilidades. La oficina judicial virtual funciona 24/7, es decir, 24 horas del día, 7 días a la semana, lo que nos ha traído problemas de derechos laborales de alguna manera, porque todos los días ingresan peticiones que se acumulan para el día siguiente hábil para los jueces y funcionarios en general. Y esto es relevante porque a propósito de esta avalancha que les señalé hace un rato del 10% en Chile, obligó tanto a personal como a jueces a trabajar sábados y domingos. Este problema tecnológico hoy día, y a propósito de la brecha, nos presenta problemas en denuncias sobre violencia de género o violencia intrafamiliar, como se conoce en Chile. Hago presente que no existen hoy día parámetros para las garantías del debido proceso por audiencias telemáticas. Creo que es un tema que debemos desarrollar necesariamente. Si bien es cierto, la tecnología nos ha permitido el acceso a la justicia, la falta de medios significa que es un impedimento, por lo tanto no debe ser obligatoria, debe de haber alternativas para quienes no tienen estos medios y algunas dificultades menores de las que no me voy a hacer cargo ahora, pero sí me parece relevante pensar en el tema de los derechos laborales y por esta situación de la oficina judicial virtual y básicamente sobre el estudio de cómo garantizar a través de audiencias telemáticas el debido proceso. Muchas gracias y me excuso por haberme pasado en el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias, ministra. Le vamos a dar la palabra ahora a Juan Corbalán, nada más hacer una aclaración. Está con nosotros en cuanto director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Erika. Muchas gracias a todos y a todas. Un gusto compartir con Jaime y Soledad este panel. Yo me voy a referir a tres cosas, tres grandes temas, porque como bien mostró Jaime y también Soledad, la transformación y la adaptación de la justicia por parte de la innovación y la tecnología es muy vasta y tiene muchísimos temas y una diversificación muy importante de aspectos. Yo me voy a focalizar más que nada, no solo en la inteligencia artificial, sino en cómo repensar cada uno de esos aspectos desde lo que Naciones Unidas llama, y nosotros nos sumamos a eso, desde algo que se conoce como inteligente por diseño. Y en este aspecto me voy a centrar para mostrarles dos desarrollos. Lo primero que me gustaría compartirles respecto de lo que nosotros llamamos transformación de IA, porque creemos que la transformación digital parte de un paradigma que está anclado en prácticas de la tercera revolución industrial, y como estamos en una cuarta, necesitamos de verdad razonar todo, y cuando digo todo es en el sentido más profundo de la palabra, a partir de esta tecnología disruptiva, que es el epicentro o el corazón de la cuarta revolución industrial. Para eso, nosotros fuimos elegidos por Naciones Unidas para traducir el informe de Gobierno Electrónico 2020, y tuvimos 3 webinars de preparación con Vincenzo Cuaro, que es el director de Gobierno Digital. Con Vincenzo hablamos mucho sobre el desafío de justicia, y cuando pensamos en el webinar que vamos a hacer ahora en enero para mostrar esto y hacer un capítulo de justicia, había un punto crítico que compartíamos, y él, por su experiencia global, compartíamos, que es, cuando nosotros hablamos de inteligente por diseño, tenemos que incorporar las asimetrías de desarrollo tecnológico que en Naciones Unidas llama Sur-Sur. Es decir, nosotros no podemos pensar una innovación tecnológica en el sector justicia que no contemple asimetrías de desarrollo tecnológico y asimetrías vinculadas a déficits estructurales. Estonia no razona así, entonces es muy inconveniente decir en Estonia hacen esto, en Japón hacen esto, que además que no está muy certificado eso, es muy inconveniente si eso es el modelo que queremos de justicia
tecnológica, digital o con todas las denominaciones que se llamen. Este es el primer aspecto, es decir, que cuando pensamos la inteligencia por diseño hay que incorporarla, siempre parto de la base que sea centrada en el ser humano, por supuesto, por y para el ser humano, y a partir de ahí hay dos herramientas clave que en mi opinión se deberían dar transversalmente en todos los, en el caso de, tomo lo que mostró Jaime, no importa cómo uno quiera conceptualizar los desafíos de acceso, cómo lo quiera segmentar, la cantidad de ravioles que quiera hacer, pero si uno no entiende que la IA atraviesa cualquier cosa que quiero hacer, entonces, por un lado, la ponemos a la IA en un raviolito, en un lugar, y en realidad es la tecnología madre que va a permitir mejorar cualquier cosa que haga el ser humano. O sea, cuando digo cualquier cosa es en el sentido más profundo de la palabra, al menos en parte. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo voy a empezar a poner ejemplos. Supongamos que nosotros, este es nuestro ecosistema inteligente, que es un sistema inteligente que desarrollamos en el laboratorio que tiene muchísimos prototipos. Algunos son desarrollos de automatización y otros son desarrollos de predicción. Fíjense en cada uno que hay acá. Hay muchísimos, muchísimos. Para la administración pública, internacionales. Estamos trabajando con el BID, con Naciones Unidas, con la Organización Mundial de Comercio. Bueno, yo me voy a centrar solamente en los que tenemos de justicia, porque el enfoque suele ser similar en algunos aspectos, ¿no? Voy a mostrarles un predictivo rapidísimo. Supongamos que una jueza y una cámara quieren entender cómo son las predicciones vinculadas a los accidentes de tránsito. Hola, Juan Corbalán. Soy el agente conversacional del IALAB y voy a ayudarte a resolver causas civiles en accidentes de tránsito. Yo voy a poner predecir la existencia del nexo causal. Me va a pedir que ingrese un archivo. Por favor, envíame una sentencia de primera instancia de cualquier juzgado civil para... Y acá, para que vean cómo estoy mostrando que las predicciones no necesariamente son el juez robot que está todo el día en una página de internet que supuestamente hay en Estonia, ¿sí? Que es como el famoso caso de juez robot, para que veamos la capilaridad de utilidades que puede tener lo que llamamos la actividad predictiva, que no necesariamente es sustitutiva de las capacidades cognitivas. Es decir, la actividad predictiva puede ser o preparatoria de la base de conocimiento para tomar una decisión, o complementaria de partes de una posible decisión, o bien que arme un borrador de la decisión. Son tres grandes rubros en donde una predicción puede ir a cualquier fuero, en cualquier actividad, y no importa de qué estemos hablando. Si estamos hablando en una audiencia, en una homologación de acuerdo laboral, y así podría seguir, porque por fuero hicimos como un estudio de cuáles son las oportunidades predictivas. Voy a meterle una sentencia que yo acá tengo descargada. Esto lo usa una jueza en Argentina, 2 casos pilotos que tenemos desde el año 2018. No he detectado los supuestos que determinan la El sistema interrupción. acaba de hacer la predicción. ¿Sí? 2 segundos. ¿Sí? Ahora bien, ¿para qué sirve esta predicción? Que es lo más relevante. Por supuesto que acá me la manda a la casilla de email. No he detectado Yo le los voy a pedir supuestos. que me la mande a la casilla de email. He enviado el informe de predicción y la sentencia a tu casilla de email. ¿Querés hacer algo Bárbaro, más? entonces voy a Saber cómo se entrenó el sistema y la tasa de acierto de las acá está la predicciones. predicción, como llegó acá. Predecir en otro documento. Entonces, esto que está acá es el informe de predicción y yo acá llego, acá tengo el informe de predicción y la sentencia. Y el sistema me marca los párrafos que son los que determinarían o el rechazo o la admisión de la demanda. Ahí me los marcó en rojo. ¿Sí? Ahora bien, esto, ¿sí? Tiene una tasa de acierto, yo ahora la voy a mostrar, tiene una tasa de acierto de un 94,4%, ¿sí? Acá está la tasa de acierto. Fui entrenada La entrenamos con 500 de casos los 86 de una cámara, casos analizados de la jurisdicción de Morón. Logré y predecir hicimos la primera prueba, que esto fue en el 2018, dijimos, bueno, le metemos un montón de sentencias y analizamos hasta qué punto las sentencias debían ser confirmadas o revocadas. Esto que está acá, para cumplir estrictamente con el tiempo que me dicen 3 minutos, esto que está acá es lo que llamaríamos una predicción que ayuda a la jueza de primera instancia para entender hasta qué punto su posible sentencia es compatible con la jurisprudencia de la Cámara. Es decir, ayuda a estabilizar la seguridad jurídica, pero no interrumpe en nada el proceso de elaboración. Ahora bien, podríamos tener una predicción que automatiza la producción de parte de la sentencia. Eso es otra cosa, que también lo hicimos para otros casos y en otros fueros. Salgo de acá, ¿sí? Y muestro otra cosa.
Esto lo hicimos para la Corte Constitucional de Colombia, que es el caso más difícil que nos tocó por lejos, por todo lo que representa la Corte Constitucional de Colombia, porque tiene 1 millón de casos al año, es la corte que más recibe expedientes en el mundo occidental, muy superior a cualquier otra corte latinoamericana, digamos, muy superior. Creo que Argentina está por 26.000 casos, Chile debe estar por los 10.000 y pico, 20.000. La corte está en 1 millón de casos anuales, una cosa, y casi 800.000 vinculados a acciones de amparo o tutelas. Acá yo puedo elegir, filtrar, y el sistema va a buscar las sentencias de primera y segunda instancia, porque los casos llegan en camiones que están escaneadas, y va a hacer una detección inteligente en un periodo temporal, y esa detección inteligente en ese periodo temporal la está haciendo en este momento. Acá encontró 2.387 casos. Yo puedo filtrar por los criterios que a mí me gustaría. Yo voy a buscar un adulto mayor y a ver qué otra cosa podemos buscar acá. Y persona enferma de cáncer, ahí está. Y me dice, Juan, hay 11 casos. Los acaba de filtrar. ¿Pero qué hace? Hace un informe de cada caso sobre qué tipo de personas vulnerables hay en cada caso. En 2 segundos. O sea, en 2 segundos lee 2.500 casos y hace este informe. ¿Qué quiero decir con esto? Porque esto está en internet y no quiero... Cuando uno piensa el problema del acceso a la justicia en la Corte de Colombia y va con herramientas clásicas, léase, oficina judicial, expediente electrónico, podría decir una lista monumental. Pero uno llega con este tipo de tecnología, el enfoque cambia radicalmente. Porque a partir de esta herramienta, ahí tengo que armar un ecosistema para tratar de complementar esta herramienta, porque no hay nada parecido a esta herramienta que pueda lograr en 2 segundos lo que logra esta herramienta con un promedio 92%. No es que el expediente electrónico va a lograr algo así. O sea, nada de lo que nosotros concebimos en los últimos 15 años y pensamos que es disruptivo puede lograr esto. Pero con esto no quiero ir en desmedro de las tecnologías clásicas. Simplemente que cuando uno se sienta con un tecnólogo de IA y le dice, Juan, contame la lógica de un expediente electrónico, él ve datos y dice, pero en realidad esto se arregla con contenedores temporales que automatizadamente vengan y te muestren las cosas. ¿Por qué vos lo pensás como un soporte iterado? Lo que quiero decir solo con este ejemplo es, y con esto termino, Erika, es, si nosotros no entendemos que la era de la IA y de la automatización hackea por completo nuestro cerebro industrial seteado en el siglo XX y en esta parte del siglo, vamos a hacer flujos, herramientas, estrategias que en parte son muy obsoletas. Y esto es un poco para mí el desafío que tenemos en la justicia. Yo he visto los planes estratégicos de Latinoamérica de la justicia y cuando uno los lee y se los muestra a alguien que de verdad hace transformación de ella, dice, Juan, pero esto no es de innovación, esto es ponerse al día. Esto es casi ponerse al día. Por eso que quizás el desafío más grande que tenemos es, tenemos que pensar la innovación, pero tenemos que incorporar la vanguardia tecnológica para aunque sea el camino a seguir, aunque no lo podamos lograr en el corto plazo. Es decir, aunque en el corto plazo hagamos una transición, pero que no hagamos un plan estratégico pensando que es innovador cuando no es innovador. Muchas gracias y perdón la extensión. Muchísimas gracias. Bueno, un panel interesantísimo. Es una lástima que no tengamos más tiempo para dialogar. Voy a hacerles una de las preguntas que nos ha llegado. Tenemos ya muy poco tiempo, 10 minutos en total. Entonces, si en 3 minutos pudieran dar respuesta o presentar una idea final de cierre. La pregunta es, en un contexto en el que ya es inevitable el uso de tecnología en la impartición de justicia, ¿cuál es el nuevo perfil profesional que deberán tener los juzgadores y otros funcionarios de los poderes judiciales? Jaime, por favor. Cabeza abierta. Y entender y no temerle a la tecnología, sino que entender que es una herramienta que nos puede ayudar a hacer mejor el trabajo. Cuando estamos pensando en acceso a justicia, estamos pensando en las barreras que tenemos que superar.
E insisto, claro, cuando incorporamos tecnología es verdad, se nos abren brechas que a veces incluso en apariencia o realmente nos generan ciertas mayores dificultades de acceso en un momento determinado, pero esa es culpa nuestra, porque en el fondo, en la desesperación de la pandemia, por ejemplo, tuvimos que lanzar otras plataformas para permitir que el sistema siguiera funcionando sin preguntarnos, como nos decía Juan, qué acceso, y como nos decía Soledad, qué acceso tenía la población, ¿cierto?, a la tecnología. Pero ese es otro tema. Y por eso yo planteo idea J, o sea, inversión digital estratégica de acceso a justicia. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, y creo que la pandemia de alguna manera nos golpeó, y aunque algunos me dicen, tú estás exagerando, no, yo creo que este es el momento, y estoy de acuerdo con Juan, en que hay que pegarnos un salto y soñar, y nos vamos a quedar largos, y entonces la gente nos va a decir, pero tú estás pensando en algo que no se puede hacer ahora. Sí, perfecto, pero lo que yo tengo que hacer es, en el fondo, comprarme un terreno y construir las bases de la casa que quiero a futuro, y no que después tenga que ir agregándole parches. Tengo que pensar qué necesito. Y ojo, la tecnología puede ser diferenciadora, pero puede ser igualadora. Y los países de América Latina podemos pegarnos un salto y realmente avanzar mucho más de lo que pensamos. Hay que invertir, hacer una inversión digital estratégica de acceso a justicia, y eso lo podemos hacer con menos recursos de lo que pensamos, y con mucho más cabeza, eso sí, de lo que pensamos. Muchísimas gracias. Soledad. Bueno, desde la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, tenemos varias peticiones y aspiraciones de modificación del Poder Judicial, y una tiene que ver con los perfiles de los jueces, porque no tenemos hoy día en el Poder Judicial perfiles de jueces. Así que en esta materia tan importante que deberíamos de tener, en otras tampoco tenemos, pero en esta que deberíamos tener, yo coincido con lo que dice Jaime, en el sentido que deberíamos tener jueces con una cabeza abierta hacia la tecnología. La tecnología es una herramienta que nos puede solucionar muchos problemas, que nos puede facilitar, nos puede dar rapidez, nos puede dar más claridad, nos puede dar acceso a información, pero también puede significar en alguna medida una problemática que a pesar de lo que aparece como una forma de acceder, nos puede significar limitar el acceso. Así que tenemos que tener mucho cuidado en el equilibrio. Pero desde la función del juez, más allá que desde la función como institución, desde la función del juez, yo creo que el perfil claramente tiene que ser una persona que esté abierta a seguir aprendiendo constantemente y a utilizar estos medios como una herramienta que facilite la labor. Si bien es cierto, la experiencia que hemos tenido hoy día, podríamos pensar en que es una experiencia en Chile, al menos una experiencia que nos ha burocratizado muchas tareas, es tal vez simplemente una mala forma de utilizar la herramienta, pero tenemos que avanzar hacia una mejor y óptima utilización de ella. Muchísimas gracias. Juan, te damos la palabra. Bueno, primero comparto todo lo que dijo Jaime. Agregaría dos cosas que para mí son críticas. La primera es, el derecho en su concepción, en su faz tradicional, está divorciado de la tecnología. Nosotros vivimos en una era eminentemente basada en las tecnologías de la información y de la comunicación. Si uno analiza las carreras de grado de las universidades, no va a encontrar ninguna materia obligatoria en casi todas las universidades que nosotros miramos que diga Derecho y Tecnología y dedicarle muchas horas para enseñarle a un abogado qué es la nanotecnología, la biotecnología, la impresión 3D, blockchain, robótica. Ese es el mundo que se viene, que está ahora. Y el abogado, gracias al cielo, y lo digo con respeto y humildad, que para él la modernización y la innovación es un expediente digital, un expediente electrónico, una notificación electrónica. ¿Cómo podemos tener una transformación si tenemos un abogado que es en esencia, y abogadas que son analfabetos tecnológicos? Pero lo digo con respeto en el sentido que, por diferentes razones, el derecho está divorciado de la tecnología. Entonces, tenemos que urgente introducir dramáticamente horas de formación en todos los niveles sobre las tecnologías más disruptivas que nos están rigiendo en este instante. Robótica, inteligencia artificial, blockchain, impresión 3D, como mínimo, ¿sí? Después veremos si biotecnología o nanotecnología. Y lo segundo es, tenemos que entender que el mundo digital es un mundo programable. ¿Qué significa esto?
que así como nosotros alfabetizamos personas para que escriban hológrafamente algo, después con máquinas de escribir en los cursos Pitman, nosotros tenemos que entender que el mundo digital se escribe con ceros y unos. Si nosotros no entendemos, y lo digo con énfasis porque me parece que yo no he visto tanto énfasis en Latinoamérica, que hay que formar urgente abogados que programen, urgente. Nosotros ya tenemos un curso de 30 horas que vamos a poner de programación solo para abogados y armamos un programa que se llama automatización para todos los perfiles multidisciplinario, que el programador se tiene que amigar, porque todo lo que vamos a hacer en la abogacía, lo más probable es que la mayoría esté en el mundo virtual. Si el abogado no tiene ni idea de cómo se escribe código, no estoy diciendo que él programe, no estoy diciendo jueces que programen. Estoy diciendo que no venga un programador y lo miren como si fuese un alien que los va a atacar. O como un programador que viene y dicen, decir al programador porque la compu no me anda y está desenchufada. Esas son, me parece, las dos cosas más urgentes para que podamos soñar lejos, porque si no, soñamos muy lejos, pero no tenemos cómo instrumentarlo, porque no tenemos materia prima, porque el programador no viene gratuitamente a la justicia a prestarnos su colaboración. No se olviden que en Latinoamérica el programador está en promedio entre 35 y 50 dólares la hora y el programador de IA entre 150 y 200 dólares la hora. No es que el programador amablemente va a decir, Juan, voy a ir a solucionar todos tus problemas de justicia porque tengo ganas. Entonces tenemos que generar abogados que estén comprometidos con la programación para tratar de generar microservicios autogestionables. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que yo diría que en términos generales nos quedan tres retos importantes, tres cuestiones importantes para reflexionar. Bueno, cuatro cuestiones importantes para continuar reflexionando, ¿no? Por una parte, esta última cuestión que señalaba Juan y que nuestros otros panelistas han también comentado, respecto de, bueno, el reconocer que el gremio jurídico, ¿no?, suele ser cerrado al cambio, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión cuando entrevistaba jueces y juezas preguntando sobre las transformaciones que implicaba en México la reforma constitucional de 2011 y que los tratados internacionales que siempre habían sido letra muerta fueran obligatorios. Me decían, bueno, imagínate tú si las resistencias en el Poder Judicial a veces se pueden ver o se pudieron ver muy claramente desde el hecho de pasar de la máquina de escribir a la computadora, ¿no? Y muchos años después, incluso de que las computadoras llegaron, las máquinas de escribir continuaban siendo la herramienta predilecta, ¿no? Entonces, un gremio que en general no es particularmente abierto al cambio y que es una condición indispensable para hablar de la utilización de tecnologías de la información. Por otra parte, creo que varios de los panelistas, la panelista también señalaban la cuestión de las garantías procesales, ¿no? ¿Cómo garantizamos las garantías procesales en las plataformas, en las aplicaciones que podemos utilizar para los distintos procesos de impartición de justicia? Cómo lidiamos con la brecha digital, que es efectivamente muy grande y quizá particularmente hablando de nuestra región. Y finalmente creo que también está un tema de cómo hacemos para que la utilización de todas estas herramientas no nos cierre aún más de lo que a veces ya está, la posibilidad de innovación en la construcción de criterios, ¿no? Cómo hacer que estas herramientas no nos hagan solo repetir y afianzar criterios de interpretación que a veces no son necesariamente criterios garantistas, criterios acordes con los tiempos y con los derechos principalmente, ¿no? Entonces, creo que son solo algunas de las preguntas y de las cuestiones que nos quedan por reflexionar. Y como hemos visto en este panel, me parece que también son muchas las oportunidades que nos ofrecen las tecnologías de la información para avanzar y pues desde luego coincidiremos que la pandemia nos ha obligado a voltear a ver estas innovaciones, aunque claro, creo yo, siempre con la necesidad de tener una perspectiva crítica también frente a ellas, ¿no? Sin que eso desde luego implique negarlas o rechazarlas. Pues bien, desafortunadamente el tiempo ha concluido.
Agradecemos muchísimo a nuestros panelistas y nuestra panelista por compartirnos sus experiencias, sus reflexiones. Agradecemos también mucho a todas las personas que nos estuvieron acompañando a través del streaming y les invitamos a que continúen en este foro. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.